las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este martes 8 de noviembre de 2022. Y estos son noticias, asuntos y temas que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy hay elecciones de midterm en los Estados Unidos. Podrá haber nueva composición del Senado y de la Cámara. Importantísimo para los Estados Unidos, para el continente, para el mundo entero. ¿Qué va a pasar hoy? Lo cierto hasta ahora, lo único que se sabe, es que los votos anticipados han batido todos los récords. Había antier más de 40 millones de votos depositados. Esto no tenía antecedentes. La gente está muy interesada en las elecciones de medio término en las que se eligen gobernadores, alcaldes, miembros del Congreso. Vamos a ver qué sucede en los Estados Unidos. Y hoy también los Estados Unidos están esperando huracán. El huracán se desplaza hacia la costa, esta vez hacia la costa este. La vez pasada la costa este fue relativamente respetada por el huracán y ahora viene sobre la costa este, también en la Florida. Vamos a ver qué ocurre. El precio del dólar terminó a 5.133 pesos el día viernes. Vamos a ver cómo se comporta hoy. La cifra que ya dan del día lunes no es significativa porque ayer fue festivo. Festivo porque estábamos celebrando el 1 de noviembre ayer. ¿Pretenderá Trump la Casa Blanca? Es una de las grandes preguntas que se hacen en los Estados Unidos. ¿Querrá ser candidato otra vez a la presidencia de la República, de la República de los Estados Unidos? Ya vamos a ver qué ocurre. Allá lejos en el mundo, pero cerca de nosotros por los efectos que puede tener. Aviones norcoreanos se desplazan sobre el sur. Fueron encontradas huellas de muchos aviones norcoreanos en el sur. El sur despliega también su tropa aérea. Despidos masivos en Twitter, pero ahora Elon Musk dice que se pudo tratar de una equivocación de interpretación, que él necesita mucha de la gente que se fue y que la necesita para el desarrollo de los programas que tiene con Twitter. Vamos a ver qué ocurre. El 75% de los votantes en los Estados Unidos creen estar en recesión. Y sin embargo, hay pleno empleo. Y sin embargo, nos dicen que en todas partes en los Estados Unidos se dice ahora contratando gente. Necesitan gente y no la tienen. Hubo disparos contra el ex primer ministro de Pakistán. Situación muy delicada. 261,000 nuevos empleos en octubre en los Estados Unidos. Un poco por debajo de lo que traía y un poco por debajo de las expectativas. Algunos dicen que esto puede estar indicando que empieza a caer la inflación, que es el dolor de cabeza de la Federal Reserve, de las autoridades económicas de los Estados Unidos. Los 36 militares secuestrados en Nariño. Y eso ocurre una y otra vez. Estaban cumpliendo su deber, localizaron 2 personas que tenían cuentas con la justicia, los detuvieron para entregárselos a las autoridades y se vino la gente encima
y entonces secuestró a 36 militares perfectamente armados que se dejaron secuestrar. No se les ocurra utilizar las armas, Dios mío. Ahora, el presidente Petro, que criticó el sistema de salud, diciendo que era un sistema pésimo de salud el que teníamos, ahora critica la atención que se le dio al coronavirus y dice que fue uno de los 20 peores países en manejar el coronavirus. No dijo cuál habían sido los otros 19. El coronavirus. Vamos a hablar con una persona que conoce realmente el tema para tratarlo como corresponde, con máxima seriedad. Se cumplen 50 años de la Fundación Santa Fe, servicios inmensos a la comunidad, y aquí tenemos que recordar 2 personas que fueron cruciales en la creación de esa fundación: Alfonso Esguerra y Gloria González de Esguerra. Nadie lo recuerda, pero nosotros sí, llenos de gratitud por lo que hicieron para darle vida a la Fundación Santa Fe, una de las organizaciones de salud más importantes del país. Alarma sobre armas nucleares de China. Estados Unidos le da otros $400 millones a Ucrania para seguridad, es decir, para la guerra, digámoslo con franqueza. En México decomisaron 1.200 kilos de cocaína. Suben intereses en el Reino Unido. La eterna fórmula: inflación alta, intereses arriba. Las FARC en Caquetá, dicen obviamente que son las disidencias y que son, bueno, las FARC, mataron 2 policías. Los gremios médicos dicen que el presidente Petro se equivoca sobre la salud. Les repetimos que trataremos sobre el tema con el doctor Fabio Aristizábal Ángel, ex superintendente nacional de salud. Bruce McMaster no sería presidente del Consejo Gremial. La razón: se ha enfrentado duramente al presidente Petro en muchas de sus posiciones radicales, en gran parte de su reforma tributaria, y entonces ahora resulta que por no ser del agrado de Petro no sería presidente del Consejo Gremial. ¿Dónde quedó el carácter en Colombia? ¿Qué se hizo el carácter? La obligación del presidente del Consejo Gremial es la de abrirle curso a las necesidades de los gremios, es decir, de las empresas, es decir, de la gente que trabaja y produce en Colombia. Imparable la inflación, 12.22% a octubre, 10.86% en el año corrido, 0.72% en el mes de octubre. La discusión sobre Hidroituango. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, que hay que eliminar todos los riesgos, pues todos estamos en esa idea y tenemos la seguridad de que Hidroituango se proyectó y se construyó pensando en la seguridad de todos. Entonces ahora se está imponiendo la idea de que hay que hacer evacuaciones previas, de que hay que medir los niveles de riesgo, e Hidroituango parado. La línea subterránea del metro de Bogotá, como llamarían las señoras una enguanda del señor Petro, el costo que eso tiene. Alguien se pregunta si es más costoso una línea subterránea que una línea aérea, sobre la superficie o aérea. No hay duda ninguna de que es mucho más costoso, y en Bogotá también una línea subterránea. Legalización de la marihuana recreativa.
En las elecciones de medio término en los Estados Unidos hay 5 estados donde los votantes dirán si quieren o no la marihuana recreativa. Desde aquí les decimos, sin mucho peligro de que nos escuchen, que no hay marihuana recreativa, que la marihuana es altamente adictiva, inmensamente peligrosa, destructiva de todos los valores del ser humano. La marihuana es una droga y una droga tremendamente peligrosa y dañina. Habría muerto en su celda el agresor de Hillary Castro, Juan Pablo González. Apareció muerto. El ataque a Hillary Castro clama al cielo. Capturado el presunto asesino de Paula Andrea Restrepo. Fue capturado en un pueblo, se estaba moviendo con toda tranquilidad, lo localizaron y lo capturaron. Kiev sin agua ni electricidad. Y viene el invierno. Estamos, señores, ya en el mes de noviembre, el invierno se aproxima. El frío en Ucrania. Esa es la expectativa terrible de los habitantes de la capital de Ucrania, Kiev. Premio mayor del Powerball en los Estados Unidos, una lotería. ¿Saben cuánto se gana el que acierta el Powerball? $1.900 millones. Les repito, $1.900 millones. Mejor no ganarlos. Qué encarte tan terrible con $1.900 millones. Y en un día como hoy en la historia, en el año de 1932, fue elegido presidente de los Estados Unidos, quien sería uno de los más famosos, respetados y respetables hombres políticos de ese país, Franklin Delano Roosevelt. De todo esto y de mucho más seguiremos hablando con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad. Como siempre, la hora de la verdad a través de las plataformas digitales. Usted puede escuchar nuestra señal en directo o en diferido si lo prefiere. Simplemente para escucharnos en directo entran a TuneIn, que es una app que está disponible en todos los sistemas de iOS o también de Android. Ahí ustedes ponen TuneIn, la descargan y posteriormente escriben la hora de la verdad. Ahí pueden acceder a nuestro contenido en directo todos los días. Y si son usuarios de redes sociales, también les recordamos que nuestra señal en vivo está disponible a través de Facebook Live y a través de nuestra cuenta de YouTube y también en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Si usted es usuario de Spotify, de Apple Podcast, lo invitamos a que siga desde ya nuestro canal. Ahí usted va a poder escuchar La Hora de la Verdad en diferido en cualquier momento en Colombia o cualquier parte del mundo. Simplemente tiene que ingresar La Hora de la Verdad y ahí usted tendrá el editorial al oído, las entrevistas, los indicadores económicos, la cultura, la música, los deportes, bueno, todos los temas que son de su interés. Y a través de nuestras redes sociales también estamos pendientes de todos sus mensajes y opiniones. Síganos en Twitter, nos encuentran como @hora_de_la_verdad. También estamos en Instagram, nos encuentran como @lahora_de_la_verdad_oficial. Y en Facebook nos pueden encontrar a través del buscador como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 14 minutos. Bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa
con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Qué linda canción, qué gran poeta, qué gran músico, aunque no cantara bien, no importa cómo decía sus canciones Agustín Lara, el Flaco de Oro. Con esa canción bellísima, María Bonita, que se dice le compuso a María Félix, Saludemos la Mañana, de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para la audiencia de la Hora de la Verdad y para nuestros compañeros en la mesa. Se cumplieron 3 meses desde la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia y pues hace parte de ese espectro que se tiñe de rojo en toda Latinoamérica con los socialistas y populistas que han accedido al poder en los últimos 5 o 6 años. Y es que solamente se salva Uruguay, Paraguay y por supuesto el Ecuador en la región. De resto, todos los países tienen la misma marcada tendencia de la izquierda. Y en estos 3 meses, lo que ha quedado claro es que el presidente Gustavo Petro está esforzándose por lograr lo que ha llamado la paz total, que tiene que ver también con el indulto que le ofrece a los miembros de la primera línea, y por supuesto la legalización de las drogas, como lo hizo conocer en un discurso ante la ONU hace más de un mes. Pues muy bien, en medio de esos 3 meses que se cumplen, Noticias RCN con la firma GAD3 dieron a conocer lo que ha sido el sistema de encuesta Tracking RCN para contarnos cómo va el gobierno del presidente Petro y cómo están las instituciones, por supuesto, y algunos de sus ministros. El estudio sobre el clima social en Colombia tuvo una selección aleatoria de entrevistados con cumplimiento de cuotas por sexo, edad, cuotas geográficas, un tamaño de muestra de 1.002 personas residentes en diferentes regiones y un margen de error del 3,2% con un grado de confianza del 95,5%. A la pregunta, ¿considera usted que en los últimos 3 meses ha mejorado o ha empeorado la situación del país? El 62% considera que ha empeorado. Solamente un 16,5% considera que ha mejorado. La situación económica suya y la de su familia, el 59,3% considera que ha empeorado, en contraste con el 11,6% que dice ha mejorado. Respecto del tema de aumento de precios y crisis energética, la gente siente que ese impacto de la inflación en la vida cotidiana ha encarecido el costo de vida en un 91,8%, consideran eso. Ha dejado de comprar algunos productos y servicios por el alto costo que tienen, el 87,8% frente al 11,8% que considera lo contrario. Respecto de la valoración de encarecimiento de los servicios básicos, dice la gente que el mercado ha encarecido mucho en un 58,8%, los servicios públicos en un 57,5%, el transporte en un 39,2%, el arriendo un 39,5%, las actividades de esparcimiento en un 33,9%, la educación en un 31,6%. Respecto de las propuestas que lanzan en el gobierno, aquí hay una situación que llama mucho la atención, porque a pesar de estar en una situación tan difícil, donde todas las cifras son rojas, la gente está de acuerdo con temas como los siguientes: creación de un nuevo ministerio para la igualdad y la equidad, el ministerio que manejaría la vicepresidenta Francia Márquez. De acuerdo, un 66,5%, en desacuerdo, un 20,3%. Impuesto a las pensiones para subsidiar un bono pensional a adultos mayores desprotegidos, de acuerdo un 63,8%, en desacuerdo un 32,5%. Compra de 3 millones de hectáreas por parte del Estado a los ganaderos para la reforma rural, 63% de acuerdo, 25,5% de desacuerdo. La sustitución del servicio militar por el servicio social obligatorio, están de acuerdo con esa sustitución el 61% y en desacuerdo un 33,9%. Respecto de otros temas que también se preguntó en la encuesta, tenemos la suspensión y exploración de petróleo y carbón, de acuerdo el 31,8%, en desacuerdo el 58,8%. ¿Será que la ministra Irene Vélez leerá la encuesta? Esperamos que sí, para que vea cuál es el mood de la ciudadanía que dice no a la eliminación.
Eliminación gradual del subsidio a la gasolina, en desacuerdo el 62,6%, de acuerdo el 30,04%. De la despenalización del consumo de la marihuana, en desacuerdo el 70%, a pesar de que desde el Pacto Histórico hagan todo el esfuerzo para aprobar normas que permitan el consumo de la marihuana, que ellos llaman recreativa y que ya hemos dicho es un veneno, un peligro para la sociedad. En relación con el proceso de paz, la gente dice que está de acuerdo con que se reactive el diálogo con el ELN en un 71,3%, en desacuerdo un 23,1%. Respecto de personajes de la vida nacional, ¿cómo califican al presidente Gustavo Petro? Lo califican de 0 a 10 en un 6, a Francia Márquez en un 5,6 de 0 a 10. En una escala de 0 a 10 también califican con 5,7 a José Antonio Campo, ministro de Hacienda, 5,8 a Cecilia López Montaño, que es la ministra de Agricultura, y 4,6 a la señora Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía. Respecto de cómo considera usted que es el jefe de la oposición en Colombia actualmente, valoración del liderazgo de la oposición, quien lidera la encuesta es María Fernanda Cabal con un 20,02%, Miguel Uribe con el 12,7%, Federico Gutiérrez con el 9,5%, Rodolfo Hernández con el 9%, Germán Vargas Lleras con el 5,4%. Y bueno, pues esta es, doctor Fernando, el resumen de estos 3 meses de análisis que ha hecho Tracking RCN para contarle al país cómo está viendo la situación de gobierno y cómo pues las cifras son rojas en cuanto a lo que ha sido la gestión del presidente Gustavo Petro. La gente cree que las cosas van empeorando. Situación del país y situación económica y de su familia. Gracias, Demás. Nos devora el tiempo, pero gracias por su excelente exposición. Cindy Larrota. Doctor Fernando, muy buen día para todo nuestro equipo y el resto de nuestros oyentes. Este fin de semana, doctor Fernando, comenzó en Egipto la conferencia de las partes, la COP27, que es la cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la que participan unos 198 países. La cumbre se está llevando a cabo en la ciudad de Sharm el Sheikh, una de las más turísticas de Egipto, con al menos 200 complejos hoteleros, doctor Fernando, al borde de la costa del Mar Rojo. Esta es la segunda vez que la cumbre climática se realiza en África. La primera vez fue en Marruecos en 2016. Se ha dicho, doctor Fernando, que este es uno de los continentes que más sufre las consecuencias del cambio climático, pero solo es responsable del 3% de los gases de efecto invernadero de todo el mundo. Y precisamente en esto se ha concentrado la COP27, pues los países más pobres o en vías de desarrollo y menos contaminantes son los que están sufriendo el impacto de los fenómenos climáticos más extremos, como las sequías, las inundaciones, los incendios forestales y también las subidas del nivel del mar. Por esto, doctor Fernando, se ha recordado que en 2019 los países más ricos e industrializados, responsables del 80% de las emisiones, se habían comprometido a establecer mecanismos financieros para ayudar a esos países más pobres para adaptarse a estos cambios del clima. La idea entonces es crear un fondo de ayuda, esto en el marco de la cumbre, un fondo de ayuda para que esos países puedan amortiguar esos daños causados por los efectos de la contaminación y el cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial ha diseñado entonces un plan que requiere una inversión de 3.100 millones de dólares entre el 2023 y 2027 para que todos los habitantes del mundo puedan anticiparse y protegerse precisamente de esos fenómenos climáticos extremos. Esta organización también ha señalado, doctor Fernando, que en los últimos 8 años han sido los más cálidos registrados a esta hora en el mundo. En esta cumbre también ha participado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llegó a Egipto acompañado de la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, también de Álvaro Leiva, el canciller de la República, la vicepresidente Francia Márquez y otros funcionarios del gabinete. Aunque el presidente Petro, doctor Fernando, no llegó a tiempo para la foto oficial de la cumbre. Según el diario español El País, que recordemos tiene una línea editorial muy cercana al mandatario colombiano, se había quedado en una salita repasando su discurso, pues fue de los primeros que intervino el día de ayer. El presidente Petro, doctor Fernando, después de decir que la COP no servía para nada, porque ya no daba respuestas,
aseguró que la solución definitiva a la crisis climática es dejar de consumir petróleo, carbón y otros combustibles. Agregó que el mercado no es el mecanismo para superar la crisis climática, sino que la acumulación de capital fue lo que la produjo. Unas declaraciones, doctor Fernando, que vuelven a encender las alarmas en la industria extractiva en Colombia. Entre tanto, la ministra Susana Mohamed se reunirá con el ministro de Ambiente de Noruega, él se llama Sven Barth Eide, y con representantes de Alemania y Reino Unido para atraer fondos a Colombia para controlar la deforestación en la Amazonía. Nos preguntamos nosotros si sabrán los funcionarios de estos países que mucho de la deforestación se debe en su mayoría a los cultivadores de coca que están protegidos por el gobierno Petro. La COP, doctor Fernando, se llevará a cabo hasta el próximo 18 de noviembre. Los grandes ausentes, China, India y Rusia, que son los 3 países más contaminantes del mundo. ¿Cómo le parece? Bueno, la contaminación, el cambio climático, el calentamiento global, grandes temas que preocupan al mundo entero. Con los deportes, Tata Castro. Muy buenos días a todos. Ayer lunes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza. Así quedaron definidos los partidos tras el sorteo, donde no podía haber enfrentamientos de equipos del mismo país y tampoco que se hubieran enfrentado en la fase de grupos. El Brujas de Bélgica se enfrentará al Benfica de Portugal. El Brujas fue una de las revelaciones de la fase de grupos. Dejó en el camino al Atlético de Madrid y es el equipo menos goleado de esa fase. El Benfica, por su parte, doctor Londoño, cuarto finalista en la última edición, ha mostrado un juego bastante atractivo y ofensivo, tanto que pasó como primero de su grupo tras la goleada 6-1 al Maccabi Haifa. Oigan este enfrentamiento, Liverpool frente al Real Madrid. Se reedita la última final de la Champions. La ida se jugará en Anfield y la vuelta en el Santiago Bernabéu. El Liverpool tiene la oportunidad de vengarse del Real Madrid después de perder la final de la Champions de la temporada pasada, donde fue triunfo por 1-0 de los merengues gracias al único tanto del brasileño Vinicius Junior. Y hace 2 temporadas también se enfrentaron en los cuartos de final, salió victorioso el cuadro español, que venció por 3-1 en la ida y luego 0-0 en Anfield. El conjunto inglés se enfrenta a la prueba más dura, tras terminar segundo del grupo A, superado por el Napoli. El Liverpool lamentó haber dejado escapar el primer puesto de la llave en la diferencia de goles. Milán va frente al Tottenham. El Milán, 7 veces ganador de este torneo, regresa a los octavos casi una década después y se enfrentará al subcampeón de la Champions de 2019. El Eintracht Frankfurt va con el Nápoles. El equipo alemán es el campeón actual de la Liga de Europa y frente al Nápoles, que lleva una temporada excelente. Actualmente es el líder del torneo italiano. Borussia Dortmund frente al Chelsea. Chelsea, ganador de la Champions en 2021 y víctima del Real Madrid en cuarto la temporada pasada. Leipzig va frente al Manchester City. El Manchester City, subcampeón de 2021, no ha podido ganar la Champions. Me parece que salió bien parado tras el sorteo del señor Guardiola. Inter de Milán frente al Porto. El Inter, 3 veces campeón de la Champions, la última vez fue en 2010, y el Porto en 2 ocasiones, la última en 2004. Y para terminar, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. Ambos ya disputaron la final en 2020, en el año de la pandemia, y otro tremendo duelo de cuartos de final hace 2 temporadas. El Paris Saint-Germain no logró terminar en el primer lugar de su grupo y este fue su castigo, verse la cara frente al gigante alemán, que por tercera vez completó una fase de grupos perfecta, 6 jugados, 6 ganados. 5 colombianos estarán presentes en los octavos de final. Los encuentros de ida de octavos se disputarán 14 y 23 de febrero de 2023, los de vuelta el 7 y 23 de marzo. La final se jugará en Estambul. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Gracias, Tata. Sofi Casas, buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia que nos escucha en el día de hoy. Exactamente, doctor Londoño, en 30 minutos se abren las urnas en la costa este de los Estados Unidos para las votaciones de medio término aquí en este país. Por lo menos hasta el momento para las elecciones de mitad de mandato, donde ya han confirmado 41 millones de personas, ya votaron anticipadamente, de acuerdo al conteo que lleva adelante el sitio web US Election Project, los cuales se dividen entre votos anticipados en persona
18.589.000 y las boletas por correo enviadas valen 22.302.000, donde varios estudios demuestran que por primera vez el voto latino será la minoría después de los votantes blancos que siguen siendo mayoría por encima de los afroamericanos. Los estados que lideran la votación anticipada son California, Texas y Florida. El número de votos ya emitidos, según la apunta de The Washington Post, superó el total sufragado anticipadamente en las elecciones de medio término del 2018. Este número récord se produce pese a que el expresidente Donald Trump y sus aliados han atacado la votación anticipada, especialmente los votos por correo, lo que llevó a algunos republicanos a abandonar una práctica que por décadas se lleva a cabo en este país. El gobernador de Florida, de aquí de este estado donde yo vivo, doctor Londoño, Ron DeSantis, que apuesta por permanecer en el cargo, habló a cientos de personas durante un meeting en Palm Beach que tuvo, en el cual hizo mención a sus 4 años de mandato para mantener a la Florida fuera de las influencias. DeSantis dijo en este meeting que nunca se rendirán ante el woke move. Esto lo hace en referencia a ideas políticas de izquierda o liberales que abogan por casos como la equidad racial y social, el feminismo, el movimiento LGTB, el uso de pronombres de género neutro, el multiculturalismo, el uso de vacunas, el activismo ecológico y el derecho a abortar. El gobernador Rick DeSantis manifestó: en nuestro estado el woke morirá. Mientras tanto, doctor Londoño, el candidato demócrata a la gobernación de Florida, Charlie Crist, y la candidata al Senado, Val Demings, realizaron un meeting final ayer lunes por la noche en Fort Lauderdale, aquí en el condado de Broward. Si hacemos un recuerdo hacia atrás, doctor Londoño, este candidato demócrata, el señor Crist, perteneció al Partido Republicano y fue gobernador de este estado en el 2006. También fue senador por este mismo estado en 1992. Crist, quien cumplió un mandato como gobernador republicano, volvió a abogar por mejorar la vivienda asequible, el acceso a los seguros de viviendas y el aborto. Por otro lado, está el senador republicano Marco Rubio, que apuesta por su 4ª reelección en estas elecciones. Habló en un meeting aquí en el condado de Miami-Dade, donde estuvo acompañado por el expresidente Donald Trump, donde le preguntó a la multitud que si está mejor hoy que hace 22 meses antes de que Joe Biden y los demócratas tomaran el control de nuestro país. En Miami-Dade, donde la batalla por el Congreso se centra en el Distrito 27, entre la actual congresista republicana María Elvira Salazar y la aspirante demócrata, que es la colomboamericana Annette Taddeo, el duelo de palabras gira en torno a la afiliación ocasionada por una serie de circunstancias, entre las que destacan, según analistas, por orden cronológico, la repercusión económica del cierre durante la pandemia, gastos extraordinarios del gobierno federal y el asunto del precio de los combustibles. Por el momento, Salazar aboga para parar a la izquierda, como la nombra ella, que quiere implementar el socialismo en nuestro país, mientras Taddeo plantea que no dejará que manipulen a los votantes con demagogia barata, infamias y mentiras sobre su récord para distraer del fracaso absoluto que ha sido la gestión de Salazar como congresista. Por otra parte, doctor Londoño, los últimos 3 presidentes de los Estados Unidos se citaron el pasado sábado en el estado de Pensilvania, a la misma hora que los votantes demócratas se reunían en Filadelfia, la mayor ciudad del estado, para escuchar a Barack Obama y al actual presidente Joe Biden. Los republicanos se juntaban en este mismo estado a unos 400 kilómetros de distancia para aclamar a Donald Trump en Latrobe, una ciudad de unos 8,000 habitantes en las afueras de Pittsburgh. Recordemos, doctor Londoño, que no sé si ustedes saben que Pensilvania es uno de los estados clave para el control del Senado en las elecciones de este martes y puede serlo también en las presidenciales del 2024. En él se libra la batalla por el alma de Estados Unidos, donde los republicanos vaticinan una victoria abrumadora, mientras los desesperados demócratas tratarán de defender sus estrechas mayorías en el Congreso ante el visible descontento general en torno a la economía, la delincuencia y la desastrosa gestión del presidente Joe Biden, unido al debate sobre su capacidad real en la Casa Blanca. Hoy, doctor Londoño, se renovarán en su totalidad los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado, gobernaciones y cargos locales, donde las últimas proyecciones apuntan a que el Senado quedará 54 escaños en manos de los republicanos y 46 de los demócratas. Para la Cámara de Representantes, la proyección que salió el día de ayer es de 252 curules que quedarán en manos de los republicanos y 183 con los demócratas. Sobre las gobernaciones, los sondeos muestran que de los 50 estados, los republicanos se quedarán con 31 gobernaciones, mientras los demócratas con 19. Bueno, ya se verá qué pasa. Mañana se lo contaremos,
si los escrutinios avanzan como deben avanzar, de manera rápida y eficaz. Y en un minuto estaremos con la senadora Paola Holguín por el Centro Democrático, tema interesantísimo para tratar con ella. En un minuto.